Profesor, hoy vamos a hablar un poco sobre el conflicto que hay en Filipinas. Quiero hablar un poquito primero sobre el contexto de Filipinas. Cuenta con 102 millones de habitantes, es un país demasiado rico en recursos naturales, está ubicado en una zona muy diversa en el mundo. Tiene problemas políticos en cuanto a la corrupción y falta de responsabilidad en la clase política social, en cuanto a la pobreza, ya que hay un sistema educacional antiguo, hay unos asuntos de salud muy pésimos y asuntos económicos como el desempleo, ya que va subiendo en una alta inflación. También está entrando en crisis ambiental porque hay mucha deforestación ilegal y también hay una pesca excesiva. Filipinas a lo largo de su trayectoria ha tenido tres grandes conflictos. El primero en 1946, donde comenzó el largo violento conflicto entre el gobierno y el Partido Comunista Militar. En 1970 comenzó el conflicto armado entre el gobierno y el grupo armado musulmán, donde hubo más de 200.000 muertos. Y en el 2014 todavía seguían teniendo conflictos. Hay una existencia de bastantes muertes en todos estos conflictos y se estima que todavía siguen los conflictos. Hay una existencia de tres grupos armados terroristas. El primero es el Nuevo Ejército del Pueblo. El segundo es el Frente Moro de Liberación Islámica. Y el tercero es el Frente de Liberación Nacional. La causa y los problemas que se han tenido son la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la marginación de las minorías y de las mujeres, ya que al ser un país asiático se ve que, bueno, en la mayoría del mundo son personas muy machistas, pero no se le da la misma oportunidad en estos países a todas las mujeres y más cuando tienen problemas armados como los que estamos mencionando. También hay una disipación de armas pequeñas, hay una violación de derechos humanos y fanatismos religiosos e ideologías políticas. Los factores que contribuyeron a lo largo del conflicto son las tensiones étnicas e históricas, las reclamaciones de tierra como Mindanao y los desastres naturales que influyeron en toda esta expansión de violencia. También hay una desigualdad en el acceso de salud y de educación, pero bueno, son temas que llevaron también al conflicto. Algunos factores que contribuyeron la paz fueron los esfuerzos y la mediación internacional, algunos acuerdos que se hicieron entre el gobierno y estos tres grupos armados que acabo de mencionar anteriormente. Este conflicto en el siglo XVI, luego de que España conquistara, se apoderó y atacó la conglomeración de su grupo, la cual ya había sido fundada 2 siglos antes y ocupaba una gran cantidad de la comunidad musulmana. Es por esto que el conflicto siempre ha estado latente. Y pues España logró establecer comunidades en el sur de Filipinas, ejerciendo así presión y obligación de cambio de religión. Posterior a esto, Estados Unidos toma el control del archipiélago en 1898. Los americanos subyugaron a los moros por la vía de la fuerza, lo que provocó una rebelión que duró 14 años y dejó un saldo entre 10.000 y 20.000 muertos en la facción de los moros. En 1946 se logró la independencia de Filipinas en manos de Estados Unidos. Y 2 décadas siguientes, miles de filipinos cristianos emigraron a Mindanao. Esta migración fue promocionada por los gobiernos del entonces como la Gran Tierra Prometida. Resumiendo esto, lo que provoca es que los primeros incidentes violentos entre Filipinas, de aquellas disputas surgieron los ejércitos privados que no responden a ninguna ley. Por lo tanto, el conflicto moro en Filipinas tiene una gran y una larga historia. Durante los siglos, la población musulmana de la isla de Mindanao y otras cercanas al sur del archipiélago filipino lucharon contra la presencia española. No solamente contra esa presencia española, sino también contra la presencia norteamericana, la japonesa y pues finalmente contra el propio Estado central filipino.
Dentro de esta larga lucha que han tenido, la religión musulmana ha jugado un papel muy importante, puesto que se supone una clara línea divisoria con respecto al resto del país, que es mayormente católico. Dentro de los factores que influyen en este sistema habría que destacar el derivado de la importancia que presenta la población cristiana en Mindanao, que ha sido introducida en la isla como política del gobierno de Manila. Esta población se ha ido asentando a su vez en los lugares donde más desarrollo económico se iba produciendo, con la consiguiente discapacidad social y formando ahora una mayoría demográfica. En términos absolutos, a pesar de la riqueza agrícola y mineral que tiene Mindanao. Para concluir, en el caso de Filipinas, les voy a explicar cómo se manejó el conflicto. Primero que todo, ah, entre las tierras de Filipinas se quiso dividir en distintas partes para entregarle a sus distintas partes religiosas una parte y que no hubieran desacuerdo, para que todos salieran favorecidos y posterior a esto que no hubieran guerras internas en el territorio. Igualmente, pese a esto, sí hubieron unas guerras y también hubo un conflicto entre distintas partes, más que todo porque las partes donde la mayoría estaban la gente en la pobreza eran las partes donde el gobierno los exigía estar ahí y después ellos tenían que inmigrar a otras partes donde tuvieran mayores recursos. Después de esto, se puede tomar como dos partes. Primero, una negociación, que es la parte que acabo de explicar sobre que se dividieron las tierras, los partidos políticos trataron de arreglar las cosas, tratar de ser equitativos entre todos, pero aún así no se logró nada. Y la segunda era la parte del arbitraje. En esta medida, el arbitraje no se puede tomar como tal debido a que la ONU no puede interferir en este tipo de conflictos. Pero sí se hubieron unas partes donde se llegó a que en esa negociación alguien más tomara la decisión de qué territorio iba a coger cada grupo religioso o étnico. Eh, Pese a todo esto, no se ha llegado a una solución e igualmente se siguen teniendo distintos conflictos internos y esto también, o sea, por el tipo de tierras, se ve como un conflicto externo.